Bueno, el día de hoy vamos a estar hablando sobre las bases celulares y moleculares de la fisiología médica. Esto es un capítulo bastante amplio, pero vamos a después hablar en un primer momento sobre líquido extracelular, líquido intracelular y los compartimientos donde se está acumulando, donde está acumulada el agua corporal total, que representa pues el 60% del peso corporal. Entonces vamos a iniciar con esto, basado pues en el libro Ganon de Fisiología Médica en su edición número 24, un libro que es bastante completo en cuanto a este tema. Para entender la fisiología celular es necesario tener unas nociones básicas, como por ejemplo, en los organismos unicelulares, es decir, aquellos que están conformados por una sola célula, ocurren todos los procesos vitales en esa sola célula. Es decir, reproducción, producción de energía, respiración, todo eso ocurre en ese solo organismo, en esa sola célula, porque es un organismo unicelular. Mientras que en aquellos organismos que son multicelulares, es decir, que están conformados por varias células, entre esos estamos nosotros, nuestro cuerpo está conformado por muchas células, las células que comparten características y funciones similares se agrupan formando tejidos. Y estos tejidos pueden agruparse formando órganos, y estos órganos forman un sistema. Ejemplo de ello, las neuronas, junto con em, forman el tejido nervioso y junto con las microglías, astroglías y todas estas células forman el tejido nervioso como tal, y este tejido a su vez forma un órgano en específico como por ejemplo el encéfalo. Es importante tener en cuenta y saber que los órganos y sistemas en general, ellos no funcionan desligados de otros sistemas. Por ejemplo, el sistema nervioso está relacionado con el sistema digestivo y estos están relacionados con el sistema endocrino. Ninguno de ellos puede funcionar por aparte. Todos necesitan integrarse y estar interrelacionados para poder mantener la homeostasis del cuerpo o ese estado casi que en equilibrio de las condiciones normales del cuerpo. La célula es la unidad constitucional del cuerpo humano. Unas bibliografías hablan sobre un nivel atómico, pero no nos vamos a centrar en él en este momento. Más adelante sí, pero hablaremos sobre el nivel celular. La célula es la unidad funcional y estructural del cuerpo humano. O sea, todo el cuerpo está constituido por una célula, por unas células. Esta célula pues va a estar en un mar externo, va a estar en constante relación con ese mar externo que se le conoce como líquido extracelular. El líquido extracelular se va a encontrar más diluido que el agua del mar, pero va a guardar una composición similar con la del mar primitivo. Aquí vemos que es muy importante saber que anteriormente teorías sobre el origen de la vida hablaban sobre que muchos organismos se originaron a partir del mar primitivo en esos tiempos. Entonces, esto guarda cierta relación. El líquido extracelular pues, va a estar conformado por el líquido intersticial que va a estar por fuera del sistema cardiovascular y el sistema linfático, y el plasma sanguíneo, pues que va a estar propiamente dentro de los vasos sanguíneos, o sea, arterias, arteriolas, capilares, y el líquido linfático. Tenemos una célula, cualquier célula. Aquí tenemos un vaso sanguíneo, puede ser un capilar. Y aquí tenemos dentro de este recuadro morado, tenemos el líquido intersticial. Si observamos, entre medio de la célula y el capilar hay líquido intersticial. Entre célula y célula va a haber líquido intersticial también. Este líquido intersticial va a estar separado por la pared del capilar del plasma sanguíneo. A través del plasma sanguíneo pueden difundir desde el plasma sanguíneo hasta la célula sustancias que la célula necesita para llevar todos los procesos metabólicos, por ejemplo, oxígeno, nutrientes, y desde la célula, atravesando todo este líquido intersticial, atravesando la pared del capilar y llegar al plasma, puede atravesar sustancias de desechos metabólicos, como por ejemplo el dióxido de carbono.
pues ya producto de todo el proceso que tuvo la célula para producir energía y todo este tema. Entonces, el plasma más el componente eritrocitario, o sea, ese componente celular, conforman el volumen sanguíneo total. Y este volumen sanguíneo total va a representar el 8% del peso corporal total. Una cifra bastante interesante. En la tercera parte del líquido extracelular conforma el agua corporal total. Entonces, el líquido extracelular es la tercera parte del agua corporal total. Mientras que el líquido intersticial, no líquido intracelular, sino líquido intersticial, conforma, sí, conforma los 2/3 restantes del agua corporal total. Entonces, una correlación clínica que encontramos es el edema. El edema es la acumulación anormal de líquido en los tejidos. Esto pues se va a producir en un primer momento, puede darse por la fuga del plasma sanguíneo, desde los vasos sanguíneos hacia esos tejidos, una fuga normal, una acumulación anormal del plasma sanguíneo, o una menor captación a nivel linfático, o las dos al mismo tiempo. Puede ser que no se está captando el plasma necesario, la cantidad de plasma a través del sistema linfático, lo que lleva a que este se acumule cada vez más y más y más y se produzca el edema. Una característica distintiva del edema es la formación de Fowler. Hay unos lugares, como los miembros inferiores, en los cuales el edema es más evidente. Y normalmente el edema se acumula o se produce en pies, tobillos y piernas. Aunque no quiere decir que se pueda producir en otras partes del cuerpo. El edema puede ser una consecuencia de enfermedades subyacentes, como por ejemplo en el corazón, una insuficiencia cardíaca congestiva, en pulmones, edemas pulmonares, daños hepáticos, riñones, o sea, pacientes con insuficiencia renal crónica o insuficiencia renal aguda presentan edema muchas veces. El tratamiento pues se basa en el diagnóstico del origen, o sea, ¿qué está originando ese edema? Una dieta hiposódica, es decir, una restricción en el consumo de sodio. Más adelante, en el desarrollo de estos videos, vamos a encontrar que el sodio pues guarda mucha relación con la acumulación de agua, pero vamos a tenerlo ahí como que en stand-by. La restricción de sodio y pues el uso de diuréticos ya para eliminar ese exceso de líquido. Son diuréticos que puedan, que faciliten este proceso, como su nombre lo indica, son diuréticos, o sea, favorecen la diuresis. Ejemplo de ellos puede ser furosemida, hidroclorotiazida, pero bueno, ahí ya eso va a corresponder va a tener mucho que ver con el criterio médico. En un varón adulto joven promedio, el 18% del peso corporal está conformado por las proteínas y las sustancias relacionadas con estas. El 7% está compuesto por los minerales y el 15% del peso corporal es grasa. Importante, el 60%, o sea, el mayor porcentaje del peso corporal está conformado por agua. Y esta agua se va a distribuir en ciertos compartimentos corporales que, como esta es una parte un poco introductoria, no vamos a tocar hasta el momento, sino algunos aspectos pues relacionados. En esta imagen observamos el líquido intracelular, es decir, el líquido que está al interior de la célula, representa el 40% del peso corporal. El plasma sanguíneo representa el 20% del peso corporal. El líquido intersticial, o sea, el que está entre la célula y aquí un capilar sanguíneo, representa el 15% del peso corporal. Mientras que el líquido extracelular puede ser el plasma, que está circulando aquí, o el líquido extracelular en general, representa el 5% del peso corporal. ¿De dónde obtenemos estos líquidos? Bueno, pueden producirse a través de la ingestión. Pasa al estómago, en los intestinos podemos observar que puede ser absorbido, llegar a un capilar sanguíneo, puede difundir a través puede pasar a través de la pared del capilar hasta el líquido intersticial y del líquido intersticial hasta el interior de la célula, al líquido intracelular. O a su vez puede haber un flujo no solo de líquidos, sino de sustancias o desechos
desde el interior de la célula hasta el líquido intersticial y hasta el líquido extracelular. Hay unas rutas que pues pueden facilitar la eliminación de estos líquidos cuando hay exceso o en condiciones normales. Entre ellos encontramos los pulmones, producto de la evaporación. Momento en el que hablamos, perdemos agua, perdemos líquido evaporado. Mediante las heces fecales también podemos eliminar líquido. Mediante la formación de orina, que la orina es un filtrado del plasma, también se produce una eliminación de líquido. Mediante los riñones, pues por la filtración glomerular. En una próxima ocasión vamos a estar hablando sobre la medición de la concentración de soluto. Bueno, entonces, muchas gracias por su atención. Espero que el video pues haya sido de ayuda.